Yo voy a empezar. Buenos días a todos y gracias por veniros por aquí. Y antes de empezar voy a hacer una declaración de intenciones, y es que mi aproximación a las matemáticas y a la física de fórmulas es más o menos la de un carpintero IKEA, vamos. No voy a poner ni una sola, bueno, voy a poner una, no voy a mentir, pero ya está. Y el resto lo que voy a intentar es explicaros cuáles son los conceptos que van detrás del trabajo que hacemos nosotros en robótica asistiva. O sea, simplemente a nivel conceptual, y vamos a intentar, si quiere el ordenador, poner unos cuantos vídeos, porque ya sabéis que podemos hacer aceleradores de hadrones y demás, pero no que los vídeos funcionen en PowerPoint. En fin, para empezar, lo primero que me gustaría decir es que es un robot asistivo. O sea, todo el mundo tiene una idea aproximada de en qué consiste un robot asistivo, pero la realidad es esta que tenemos aquí. No es la armadura de Iron Man, no es... O sea, la realidad, los robots que actualmente se venden son estos tres tipos que veis. Este es un primer tipo de robot asistivo, que es el robot de compañía. Este de aquí se llama Paro. Está pensado para personas que tienen trastornos cognitivos e intenta comportarse de forma parecida a un animal, a una mascota. Se utiliza mucho, es un robot japonés, hay otros robots de este mismo tipo, y la idea no es que den ayuda, simplemente compañía, y que tengan una paciencia infinita con la persona que tienen al lado, que es algo que a los humanos a veces nos falla. El segundo tipo, que es del que yo voy a hablar ahora, como habré hecho spoiler con la silla, el andador que tenemos ahí, el segundo tipo es la robótica de soporte. Es cuando tenemos algún tipo de discapacidad física, entonces el robot lo que busca es cubrir esa discapacidad física siempre con el propósito de que mantengamos nuestra autonomía el máximo posible. O sea, la idea no es convertirnos en superhéroes, la idea es simplemente que podamos hacer lo que podemos hacer a diario sin necesidad de tener una persona, un cuidador al lado. Y esta de aquí es un tercer tipo de robot asistivos, entran más dentro de lo que llamaríamos la robótica social, que son los robots de ayuda. La idea del robot de ayuda no es que me dé soporte físico, sino que cuando necesite algo, pues esté ahí y puede ser algo tan básico como establecer una videoconferencia con un familiar o cuidador cuando me haga falta, o si, por ejemplo, con un sensor de caída detecto que me he caído al suelo, que venga a ver si me ha pasado algo y si no, llame a urgencias. Esas son más o menos las tres ideas que hay debajo de lo que es la robótica asistiva de hoy. ¿Qué problema encontramos siempre la gente que trabajamos en robótica asistiva? Que todos entramos a resolver estas cosas como elefante en cacharrería. O sea, esta es una disciplina en que claramente entran tres tipos de profesionales. Entra el investigador, en este caso los ingenieros, entra el médico, que también tiene sus cosas, y después entra, por supuesto, el usuario o el paciente, ¿de acuerdo? Y poner a estos tres tipos de personas de acuerdo en qué debe de hacer un robot asistivo, la verdad es que se hace complicado. Os voy a poner como ejemplo esta imagen de aquí, que es un robot real, japonés. No sé si sabéis lo que hacen siempre los japoneses con los robots, la idea es overkill. O sea, la idea es, si tengo que llegar hasta aquí, voy a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la idea de los japoneses. Entonces, como veréis, este robot básicamente es capaz de trasladar, esto tiene su sentido, a cuando una persona tiene un síndrome de inmovilidad o no puede moverse demasiado bien, cuesta muchísimo trabajo a alguien que no hace ninguna fuerza desplazarlo. En los hospitales se utilizan grúas y demás. Pero yo cada vez que veo esta imagen, que ya la he visto varias veces, a mí se me viene a la cabeza esto. O sea, la idea es sencilla. ¿Qué pasaría si vosotros estáis conduciendo un coche, de repente el coche decide que no se os da demasiado bien conducir y que estáis tomando la rotonda mal y dice, fuera, conduzco yo solo, y de repente os quita el control? ¿Qué haréis vosotros en el momento en que os quita el control del volante? ¿Qué haríais esto? ¿Verdad? O sea, pelearíais con el sistema, aunque el sistema está intentando hacer lo mejor por vosotros. Es que hay muchas veces que cuando alguien quiere hacer lo mejor por vosotros, bien, pero no es lo que vosotros queréis. Todos tenemos padres, ¿no? O sea, más o menos es la idea. Entonces, aquí en robótica asistiva, este fenómeno se da mucho. Estamos hablando de poner de acuerdo a ingenieros y pacientes, ya no os digo de poner de acuerdo a industriales, telecos e informáticos, que eso ya es otra pelea totalmente distinta. En general, uno siempre empieza haciendo lo que cree que debe de hacer y en algún punto del proyecto se tiene que ir a los médicos y decir, pero vamos a ver, para que tú lo utilices, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Esa es la idea que rige prácticamente todos los proyectos que nosotros hemos hecho en asistiva. Hay un momento en que tú tienes que ir al médico y decirle, vamos a ver. Y a veces, incluso con el médico, el paciente al final no está de acuerdo.
Y para eso hay unos cuestionarios que se llaman cuestionarios de usabilidad, como por ejemplo la escala Piaget, que lo que te dicen es, vale, tú te habrás puesto de acuerdo con el médico, pero esto es lo que pienso yo de tu robot. Entonces, muchas veces, una vez terminado todo, tienes que volver atrás y volver a rehacer cosas que, aunque desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de ingeniería están bien, desde el punto de vista del usuario, no. El principal problema que vamos a tener siempre con la robótica asistiva, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los médicos, o sea, yo de medicina no entiendo nada, pero soy muy buena dejándome llevar, ¿vale? Entonces, los médicos dicen que el objetivo de un robot de este tipo, un robot de soporte como estos que tenemos aquí, ha de ser siempre el que tú seas capaz de llevar a cabo lo que se denomina actividades de la vida diaria, ADL, ¿de acuerdo? Eso incluye cocinar, desplazarte al cuarto de baño tú solo, o sea, lo que harías en tu vida para ser autónomo. Tienes que tener suficiente ayuda para hacer eso, pero sin pasarte. Tienes que ir a lo justo, porque un exceso de ayuda, os podéis imaginar a lo que lleva. ¿Alguno habéis tenido una pierna rota, un brazo roto? Seguro que sí, ¿no? ¿Y os han enyesado? ¿Qué pasa cuando te quitan el yeso después de un mes? De la pierna o del brazo. Has perdido capacidades, ¿vale? Con 20 años o con 30 años, que tenéis muchos de los que estáis por aquí, las capacidades las recuperas. Cuando tú tienes 70 años, has tenido una isquemia y tienes problemas, esas capacidades ya no las vas a recuperar. Entonces, cualquier exceso de ayuda a la hora de llevar a cabo una tarea física conlleva lo que se denomina en medicina pérdida de capacidades residuales, que es que si no lo puedes hacer ahora porque te está ayudando el robot, dentro de poco no lo vas a poder hacer porque tu cuerpo no va a dar de sí, ¿de acuerdo? Es como, un equivalente sería, si dejas de hacer deporte ahora, te aseguro que con los 40 no vas a recuperar, o sea, es más o menos la idea, ¿vale? Entonces, en el caso de la robótica asistiva, como podéis ver, la clave está en cuánto te doy que sea lo mínimo. Porque si me quedo corto, no vas a poder hacer esas actividades de la vida diaria. Y esas actividades son básicas para que tú en un momento dado puedas vivir sin tener un cuidador en casa, ¿de acuerdo? Pero si te pasas, cualquier cosa que pudieras hacer, vas a dejar de poderla hacer dentro de poco. Y eso, desde luego, es totalmente indeseable desde el punto de vista médico. Te tienes que forzar un poquito. Entonces, en ese baile entre cuánto te doy y cuánto te quito, es donde nos movemos todos los que estamos en este tipo de robótica. Este paradigma de cuánto te ayudo entra dentro de lo que en robótica se denomina control compartido. Tal vez os suene más que en el ámbito médico, os puede sonar más en el ámbito, por ejemplo, del control de robot remoto, donde el robot tiene que tener, por ejemplo, en el caso de los drones, tiene que tener un mínimo de control él mismo para no caerse, y tú lo que haces es que lo diriges donde quieres. O sea, el control compartido siempre parte de la idea de que parte de lo que hace el robot depende del propio robot y el resto depende del humano que lo controla, ¿de acuerdo? La idea es que hay dos focos activos dándole órdenes al mismo equipo físico. Entonces, en un momento dado, tú tienes que decidir si manda más el robot o si mandas más tú, el humano, ¿de acuerdo? Cuando tú estás controlando en un momento dado un dron, si manda más el robot, lo que puede pasar es que no vaya exactamente a donde tú quieres. Pero cuando tú estás controlando un exoesqueleto, unas piernas exoesqueleto, si tú quieres ir para allá y el robot tira para allá, lo que te puede pasar es que cojas algún mal movimiento y vayas al suelo, ¿de acuerdo? O puede pasar que estés muy incómodo porque no te deja el sistema hacer lo que tú quieres. Entonces, en el caso del control compartido, cuando es telecontrol es más fácil funcionar, pero cuando es robótica, tenemos que tener mucho más cuidado en cómo ligamos las dos fuentes de control. Simplemente para que os situéis un poco en las aproximaciones que hay a control compartido, si es el usuario el que controla el robot por completo, tenemos lo que se denomina conducción humana, que es, o sea, yo cojo ese caminador y lo dirijo y el robot no hace nada, ¿de acuerdo? Lo dirijo como si fuera un caminador normal. La forma más básica de control compartido es lo que se denomina modo de salvaguarda. Y el modo de salvaguarda consiste en que solo cuando se detecta algún tipo de problema, el robot le quita el control al humano y lo sustituye durante un tiempo. Por ejemplo, pensad en los frenos ABS, una cosa así. O sea, si ves una maniobra en la que tú vas a tener problemas, la idea, evidentemente, es que el robot te quite el control durante el tiempo que resuelve el problema y luego te lo devuelva. Esto tiene sus pegas, por ejemplo, lo mismo que un freno ABS. Si tú vas conduciendo y de repente te quitan el control, te puede dar un infarto del susto. Pero bueno, mientras sea un momento, es controlable.
Pero también es una forma de control compartido muy básica, porque no te ayuda en maniobras normales, te ayuda solo en emergencias. Y hay gente que para cruzar una puerta con una silla de ruedas necesita ayuda. No es una situación de emergencia, pero necesita ayuda, no todo el mundo es capaz de controlar los robots. Entonces nos vamos a la zona del control compartido, esta zona de aquí difusa, que es donde en general vamos a trabajar nosotros. Las formas más habituales de control compartido para este tipo de robots generalmente son aquellas en las que es la persona la que decide cuándo le da control a la silla, ¿de acuerdo? La idea es, yo no soy capaz de pasar una puerta, bueno, pues me aproximo a la puerta y escojo en un botón de la silla, pásame la puerta a tu robot. Levanto las manos y el robot me atraviesa la puerta y me devuelve el control. O sea, es la persona la que decide si quiere que la silla la ayude, o la silla o el caminador la ayude para algo. ¿De acuerdo? ¿Problema que tenemos con eso? ¿Está haciendo algún esfuerzo la persona para pasar por la puerta? No, ¿verdad? O sea, estamos intentando atravesar esa puerta, a lo mejor yo podía intentar aproximarme, aunque me tiemble el pulso o tenga algún tipo de problema y me pudiera pegar, podría hacer algo, pero no estoy haciendo nada porque el robot lo está haciendo todo por mí en esa situación. Entonces, cualquier tipo de capacidad residual que yo tenga para lidiar con situaciones que a mí me son problemáticas, la voy a perder, ¿de acuerdo? Esto es bastante grave porque muchas veces cuando estamos hablando, por ejemplo, de lesiones, tomad lo que yo diga de medicina con pinzas, pero bueno, cuando estamos hablando de lesiones cerebrales, a veces, por ejemplo, una lesión en un lado del cerebro hace que todas tus capacidades del otro lado fallen, pero las de este funcionan bien. No sé si me explico. Entonces, estas aproximaciones al control, por ejemplo, para cruzar una puerta en una de esas situaciones, probablemente para maniobrar a la izquierda igual tengo problemas, pero para la derecha no. Pero este sistema de control compartido me lo está quitando todo en esa maniobra, con lo cual dentro de un tiempo no tendré capacidad ni a derecha ni a izquierda. Y esa es la problemática de las aproximaciones más frecuentes, las más antiguas, al control compartido. Y por último, está la navegación autónoma, que es la que todo el que trabaja en robótica conoce. Esta es la que tú dices, yo ya no toco nada, me siento en este robot y que lo haga el todo. Esta es la menos recomendable, sobre todo si se espera frenar el deterioro de la gente o se espera una rehabilitación. Cuando el robot lo hace todo, mal, ¿de acuerdo? Hay casos en que, si tienes una parálisis total, no tienes otra. Pero mientras tú puedas hacer algo, la idea del control compartido siempre es, haz lo máximo que puedas. Esa es la idea. ¿Cuál es el problema de estar ahí en el centro? El problema de estar ahí en el centro es determinar cuánto manda uno y cuánto manda otro. O sea, puede mandar más el humano o puede mandar más el robot. O sea, aquí nos podemos mover hacia derecha o hacia izquierda. ¿De qué depende? De la situación que tengamos en cada momento. Por ejemplo, si yo no tengo problemas ningunos para moverme por un pasillo, lo lógico es que mande más yo. Si yo tengo grandes problemas para pasar por una puerta, lo lógico es que mande más el robot. Pero el problema real es que nunca sabemos cuál es la situación con la que capea mejor el humano y cuál es la situación con la que capea mejor el robot. Y es por eso que en todas las aproximaciones donde el control va parte y parte, a veces nos encontramos con que humano y robot se pelean. O sea, el humano intenta retener control y el robot intenta quitárselo. Y ahí se producen desarreglos que en el caso de una silla de ruedas, por ejemplo, te pueden crear frustración y te pueden hacer que el usuario no esté contento, pero en el caso de un caminador te pueden tirar al suelo, cosa que es totalmente inaceptable. Esa es la problemática de estar ahí en medio y es a lo que se intenta atacar cuando se trabaja en capas superiores del control compartido, es decir, cuando no estamos haciendo lo que es el robot, sino estamos intentando hacer los algoritmos de control. ¿Cómo hacemos un algoritmo de control compartido de este tipo? O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aquí os pongo una silla de ruedas, pero podría ser cualquier otro dispositivo. Nosotros, por un lado, tenemos una interfaz de usuario. Aquí es un joystick, pero podría ser cualquier cosa. En un caminador es el par de fuerzas que genera el usuario al apoyarse, ¿de acuerdo? Si en un momento dado la persona no puede utilizar un joystick, se puede utilizar una interfaz BCI, o se puede utilizar cualquier cosa, un acelerómetro, lo que queráis. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto es la voluntad del usuario. Esto es lo que el usuario quiere hacer. Aquí habría que hablar también de un periodo de adaptación porque a veces cuesta cogerlo el tranquillo a estas cosas. Pero bueno, nosotros asumimos que esto es lo que el usuario quiere hacer. Por otra parte, el robot tiene una serie de sensores y tiene una unidad de proceso, ¿verdad? Una CPU, y entonces, como cualquier robot, es capaz de tomar decisiones por sí mismo. O sea, ese robot mismo podría moverse solo, lleva un láser, lleva su sistema de control, yo lo suelto por aquí y no hace falta que nadie lo guíe.
simplemente se desplaza. Esto es lo típico de los robots. Entonces tenemos, por un lado, lo que el usuario quiere hacer. Por otro lado, ¿qué es lo que el robot, si fuera el usuario en esta situación, haría? Estas dos cosas no tienen por qué casar, ¿de acuerdo? Tenemos que combinarlas de alguna manera, o sea, tenemos que llegar a un punto en que diga, pues, este más o este más, y la suma es lo que hace el dispositivo. Eso es el control compartido. ¿Cómo lo hacemos generalmente o cómo lo hacemos nosotros? En lugar de coger y decir, ahora usuario, ahora robot, en lugar de eso, lo que decimos es los dos a la vez. Pero los dos a la vez, ¿quién manda más? Bueno, pues para hacer ese cálculo podemos definir lo que llamamos un factor de eficiencia humano, un factor cómo de buena es la solución que me está dando el humano en ese momento y cómo de buena es la solución que me está dando el robot. Podemos hacer esas dos cuentas. Esto es una fórmula matemática y esta es la misma fórmula matemática pero para otro vector de movimiento. Entonces, con esto sabemos cómo de bueno es uno y cómo de bueno es otro, y lo que podemos hacer es una suma de vectores pesados. Por ejemplo, si yo tengo una silla, bueno, una silla de ruedas, un andador, cualquier tipo de robot aquí, y lo que hace el usuario es moverse hacia acá, yo puedo decir, vas a chocar, tu eficiencia es baja, ¿de acuerdo? Es un sistema, o si yo, por ejemplo, estoy aquí e intento hacer así, una persona que tiene lesiones, que está usando un dispositivo de apoyo porque no se puede mover bien, no tiene sentido que haga movimientos bruscos. Yo puedo decir, ese movimiento brusco no es bueno, no me gusta, te voy a dar menor eficiencia. Ahora miro lo que hace el robot y digo, chico, ¿tú qué harías si fueras el usuario? Y el robot dice, pues en lugar de ir allí, iría así. Entonces a lo mejor su eficiencia sube. ¿Qué pasa cuando sube la eficiencia del robot y baja la del humano? Que lo que hace el robot a la hora de salir, el tipo de ayuda que te da, se parece más al robot que al humano. Se parece más al robot que al humano y, por tanto, el humano recibe más ayuda. ¿Qué pasa cuando lo que hace el humano es lo suficientemente bueno? Bajamos esto, mantenemos el humano y el comando se parece más a lo que haría él. El resultado es que el control compartido se aproxima al humano siempre que puede y cuando no, da más ayuda, que es justo lo que queremos. Me vais a decir, el robot siempre le gana al humano, siempre va a ser más eficiente, siempre, ¿sí o no? No es así, todos los que habéis trabajado con algoritmos de robots sabéis que los algoritmos tienen sus puntos flacos. Yo lo voy a demostrar con un campo de potencial. Voy a poneros un vídeo de una silla de ruedas con un campo de potencial en un pasillo estrecho. Todos sabéis cuál es la problemática de los campos de potencial. Tenemos atractores que nos llevan hacia nuestro objetivo y tenemos repulsores que nos alejan de los obstáculos. La combinación en general tiende a ser suave. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo obstáculos a ambos lados? Si me aproximo ligeramente más a la izquierda, me empuja para acá. Pero al llegar aquí me estoy aproximando más a la derecha y este me empuja para acá. Entonces el resultado de un campo de potencial es que me muevo, en sitios estrechos me muevo oscilando, ¿vale? Y puede darse el caso de que en algún sitio se anulen las fuerzas y me quede bloqueado. Son los típicos casos de mal uso de los campos de potencial. Si eso se lo ponemos a esta silla de ruedas que tenemos aquí, veis que lleva un láser, está entrando en el pasillo, ese movimiento no es cómodo para nadie. A nadie le gusta ir, si hubiera una persona encima, y figuraos. Pero es que encima tiende a bloquearse, porque cuando se encuentra mínimos locales, tiende a bloquearse. ¿Veis? Entonces, para atravesar ese pasillo tan estrecho, el campo de potencial no es bueno. Ahora os voy a enseñar otro vídeo del control compartido más básico que podemos hacer. Y además lo hacemos físicamente, a la ingenieril. En lugar de colocarlo y programarlo, le colocamos una goma del pelo aquí y hacemos que el joystick apunte siempre hacia adelante. Fijaos el comando que es, me da lo mismo estar mirando a la pared, me da lo mismo estar mirando, simplemente yo voy hacia adelante siempre. Pero si combinamos eso con el campo de potencial, cuando el comando de ir hacia adelante sea bueno, la silla va a ir hacia adelante. Y cuando sea malo, lo va a arreglar con el campo de potencial. ¿Creéis que va a salir mejor que lo que tenemos aquí? Bueno, si no, no estaría poniendo el vídeo, ¿verdad? Ahí lo tenéis. Esto de aquí es lo que quiere hacer el humano, que en este caso no hay humano, es una gomita que está presionando el joystick hacia adelante, lo veis, siempre hacia adelante. El verde es lo que sugiere el campo de potencial. Y lo que estamos haciendo es combinando los dos. Lo que veis aquí son las eficiencias en cuanto a seguridad, directividad, que es la capacidad de mantener una ruta, y seguridad. Suavidad, directividad y seguridad. Y ahí estáis viendo la
No fuera mejor que con el campo de potencial, que es un robot y se supone que hace las cosas mejor, pero ahí lo tenéis. ¿Veis? No obstante, esto que puede... Aquí estáis viendo grandes diferencias entre lo que quiere hacer el campo de potencial y lo que quiere hacer el usuario. La combinación se parece más al usuario cuando puede y cuando no se va al campo de potencial. ¿Qué problema tiene esto? Esto evidentemente tiene también problemas, y es el que hemos comentado antes. Es la pelea por conseguir más control. El que una persona no sea capaz de hacer algo no quiere decir que quiera que le ayuden. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí tenemos otra representación de lo mismo. En este caso tenemos a una persona con discapacidades que se ofreció voluntaria. En una escala física estaba en un 60, es decir, en toda esta parte de aquí del cuerpo no puede manejar bien. Y aquí lo que tenemos representado es quién manda más, si el usuario o el robot. Como veis, eso va oscilando en función de la eficiencia de la persona. Y lo que hemos representado aquí, con esta cara, es cuánto se parece el comando de salida, o sea, lo que hace la silla, a lo que quiere hacer la persona. Por ejemplo, si la persona tira con el joystick para allá y la silla va para allá, esa cara es roja. Y si se mantienen bastante iguales, es verde. Fijaos que esta persona, aun cuando controla más ella, ni siquiera entonces está contenta del todo con lo que está haciendo la silla. ¿Por qué? Porque hay un momento en que se ha dado cuenta que la silla no la obedece. Y en ese momento ya no le gusta el control, y entonces empieza a pelear a ver si consigue que la silla haga lo que quiere ella. Aunque queda claro que ella hacia la izquierda no tiene movilidad, pero le da igual. Eso es muy humano. Nosotros lo que buscábamos aquí es hacer un control transparente. A la persona no se le decía nada más que fuera tranquila a recorrer la ruta que se le daba. Se le decía, tienes que entrar por aquí en esta casa y salir por allí. No te preocupes de nada, que no puedes chocar, y ya está. Y lo que queríamos, nuestro objetivo es que la persona no notara que estaba recibiendo ayuda. ¿Qué pasa? Que en cuanto el robot no hace lo que la persona quiere, cuando cognitivamente está bien, aquí nos dimos cuenta que las personas con trastornos cognitivos graves aceptaban mucho mejor la ayuda que la gente que estaba bien de cabeza, pero tenía problemas físicos. Y la respuesta es esa, es que pelean la ayuda, o sea, hay una pelea. En este caso, no con esta señora, pero tuvimos otra en que fue todavía más obvio, que era una persona que tenía la escala cognitiva, el Mini-Mental, la tenía muy alto, un 27 o 28, o sea, 26 sería el umbral de trastornos cognitivos. 27 o 28, y el Bartel lo tenía bastante bajo, que era la escala física que usábamos. Estaba en, no sé, o sea, si va sobre 100 estaría en 70, que es que hay problemas. Y en un momento dado nos dimos cuenta que estaba intentando tirar la silla contra la pared, o sea, estaba intentando colisionar con la pared de frente. La silla no te guía, o sea, no te lleva. Lo único que hace es pelear contigo cuando vas a hacer algo peligroso, o sea, si tú intentas irte contra la pared, no se va a ir en dirección contraria, simplemente llegado el punto en que ya hay peligro no te va a dejar. Y esta señora estaba empujando, 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 y dijimos, ¿pero por qué hace usted eso? Nos dijo, no funciona, esto no funciona. O sea, no funcionaba porque no la dejaba colisionar con la pared. Y esa es la realidad. A la gente no le gusta, es como, imaginaos que tenéis a alguien al lado que cada vez que va a hacer algo te dice, no, así es mejor para ti. No, así no, el típico que mete las manos cuando estás cocinando o que te intenta quitar el volante cuando no le gusta cómo maniobras. O sea, imaginaos eso todo el día. Y eso es lo que nos pasaba aquí. La gente, cuando se daba cuenta de que estaba recibiendo ayuda, no la quería. ¿Cómo se resuelve esto? Sencillo. Mismo esquema de antes. ¿Qué haría un humano? Pero donde poníamos, ¿qué haría un robot? No, ¿qué haría un robot? No. ¿Qué haría una persona sana? Incluso sería mejor si pudiéramos decir, ¿qué haría el que está sentado encima si estuviera sano? Eso ya sería perfecto. Pero si no nos conformamos con que la orden del robot se parezca más a la de un humano que a la de un robot. Cuando el tipo de ayuda que me dan a mí es parecido a lo que yo haría, generalmente tiendo a no darme cuenta. Y eso es así. O sea, es mucho más fácil que el coche, si por ejemplo yo me abro en las curvas y el coche me ayuda en una curva abriéndose, yo no me dé cuenta de que estoy recibiendo ayuda, que si el coche lo que hace es no, a la derecha. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que el robot se mueva como se mueve un humano? Podemos programar el robot, que es lo que todos estáis acostumbrados a hacer, pero el problema que tiene esto es que hay que saber muchas matemáticas y mucha física, mecánica, hay que hacer cinemática inversa, hay que hacer todas esas cuentas que normalmente no nos gusta hacer. Y además, generalmente lo vas a tener que hacer para cada modelo de persona con el que estás trabajando. Y si cambias de robot, vas a tener que volver a empezar y hacerlo de cero. Y eso es un rollo. O sea, que cada vez que tú cambias cualquier cosa del robot,
el sensor, tengas que volver hacia atrás y modelar de nuevo, mal. Y es por eso por lo que aquí viene muy útil la inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial, o sea, lo óptimo para nosotros sería que tú le dijeras al robot qué es lo que quieres que haga y el robot dijera, ah, vale, haberlo dicho antes. No es el caso. Vosotros sabéis que si nosotros le hablamos así a un robot, el robot no nos entiende. Por eso hay que meter la programación en medio, hay que meter inteligencia artificial en medio. ¿Qué tipo de algoritmos se ajustan muy bien dentro de la inteligencia artificial al tipo de problema que os estoy contando? El aprendizaje por imitación. El aprendizaje por imitación consiste en que si yo tengo un robot que tiene una estructura que puede reproducir lo que hace un humano, simplemente el robot se copia del humano y hace lo mismo. El robot no intenta entender por qué el humano hace esto cuando él en su caso hubiera hecho esto, se limita a imitarlo. Yo lo primero que diría es genial, pero vamos, no he visto ninguna silla de ruedas así, ni he visto ningún andador así. Pero es que nosotros no necesitamos imitar el cuerpo del humano, necesitamos imitar la conducción del humano. En el caso de la silla de ruedas necesitamos imitar qué hace con el joystick en cada situación. Y en el caso de un caminador necesitamos imitar el par de fuerzas que ejerce sobre el caminador en cada situación. En resumidas cuentas, lo que necesitamos es observar humanos en todas las situaciones que se puede encontrar una persona cuando está usando un dispositivo de este tipo. O sea, no nos lo vamos a encontrar con esto haciendo puenting, pero sí nos lo vamos a encontrar moviéndose por un hospital. Entonces, hacemos pruebas con personas que pueden desplazarse, miramos a ver cuáles son las soluciones más frecuentes y hacemos que los robots imiten una especie de media de todos esos usuarios para obtener lo que sería el usuario tipo, que no es un usuario hipereficiente, es un usuario medio. Es una combinación de lo que haríamos todos nosotros, siempre ponderada a cómo de frecuente es la solución. Y con eso nosotros entrenamos el robot. Y ahora cuando el robot ofrece ayuda, no te ofrece una ayuda algorítmica, no te ofrece un campo de potencial ni un dynamic window approach. Te ofrece lo que haría una persona en tu lugar. Y con eso se consiguen cosas como estas. En este caso no hemos cogido para hacer barbaridades, no cogemos voluntarios con discapacidades, nos cogemos a nosotros mismos, pero podéis ver ahí, bueno, soy yo conduciendo con una venda en los ojos por esa zona que es súper estrecha. No se podía dar indicación sonora alguna y había que atravesar, girar e ir hacia la puerta. Lo que mejor de todo es que veréis que no se llega al rojo, casi siempre estamos en verde o en amarillo, porque el robot me ha copiado a mí, ha visto cómo yo conduzco cuando estoy mirando, y cuando me ayuda como lo haría yo cuando estoy mirando. Aunque estas partes de aquí, aunque las eficiencias sean buenas o malas, como son las mías, da igual. O sea, la ayuda que yo recibo es esa. Entonces, fijaos cómo se consigue atravesar entera la casa. Es un recorrido difícil, porque son giros muy cerrados, son pasillos estrechos, y se consigue salir por la otra puerta de la casa sin mayor problema. Esto que estáis viendo aquí es lo que se denomina realimentación pseudoháptica. Si vosotros estuvierais usando esa silla, la sensación que tendríais es que cuando apretáis el joystick en una dirección que no es correcta, es como si estuviera más duro. O sea, es como si os revolviera fuerza. No es así, lo que hacéis es que perdéis velocidad. Porque cuando yo combino dos vectores, uno apuntando aquí y otro apuntando aquí, hago la suma y la divido por 2, el vector resultante es hacia acá. ¿Pero cómo es? ¿Más corto o más largo? Más corto siempre. Entonces el resultado es que cuando yo intento ir en una dirección que no debo, yo lo que noto es que la silla se resiste. Entonces casi todo el mundo, cuando le aplicábamos esto a su forma de conducir, tanto los que cognitivamente estaban mejor como mucho más los que estaban peor, tendían a ir por la dirección en la que el joystick estaba más suave, que realmente estaban todas igual, pero la sensación de perder velocidad es yo voy a apretar más, y no es la idea. Entonces con eso uno puede meterse a ciegas, sin necesidad de saber, ni siquiera tiene por qué saber por dónde está, simplemente a dónde quiere llegar, y puede guiarse dentro de la casa. Evidentemente la idea no es conducir a ciegas, la idea es esto de aquí, que nunca nos peleemos con la silla, que lo que nos devuelve la silla de ayuda, o lo que nos devuelve el caminador, o lo que nos devuelve lo que sea, siempre sea lo más parecido a lo que yo haría si pudiera. Y con eso hemos conseguido tasas de eficiencia muy altas, o sea, tasas de eficiencia por encima del 80%, para pacientes con escalas de discapacidad muy, muy altas, y lo que es mejor, hemos conseguido en PIATS, en ese tipo de cuestionario de usabilidad que os decíamos antes, hemos llegado a 7 en media. 7 es una media muy alta para un dispositivo asistivo que además no está adaptado perfectamente al usuario. Y en resumen,
vuelvo otra vez a lo que había comentado en un principio. La idea siempre es ayudar lo menos posible y de la forma menos intrusiva posible. Esa es la guía que nosotros utilizamos para la robótica asistiva. Bueno, con esto termino y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. ¿Utilizabais, para sacar esas métricas y todo eso, utilizabais ROS? Sí, nosotros utilizamos ROS. Bueno, no empezamos utilizando ROS al principio porque todavía no estaba estable, pero no hemos cambiado ya. Esas métricas son métricas locales extraídas de las propiedades de las funciones de navegación. En resumen, para entendernos nosotros, o sea, eso tiene unos... La suavidad es la diferencia entre lo que tú quieres hacer, o sea, el comando que estás dando y hacia dónde está encabezado el robot en ese momento. O sea, si hay mucha diferencia, significa que vas a tener que girar brusco. Y es una cosa que puedes medir puntualmente, porque esto es un algoritmo reactivo. Las decisiones se toman en cada momento, para garantizar que la ayuda se adapta completamente al usuario. Entonces, todas las métricas deben de ser locales. La suavidad se mide como la diferencia entre donde tú quieres ir, el comando que tú das. Cuando digo tú, eres tú y es el robot, porque a los dos se mide igual. Lo que tú das y dónde está apuntando el robot. Entonces, si giras brusco, baja tu suavidad. La directividad es si hay algún tipo de objetivo, la diferencia entre el comando que tú das y la dirección al objetivo. En caso de que no hubiera objetivo, nosotros asumimos que tu objetivo es mantener una dirección. Entonces, cogemos la función de curvatura que vas trazando, hacemos una proyección hacia adelante y colocamos 5 metros más adelante donde estás, en la curvatura que lleves está tu objetivo, en caso de que no haya otra cosa. Y la seguridad es la más sencilla. La seguridad es todos los obstáculos que tengas alrededor, son vectores repulsores, se suman y te dan el repulsor global, como un vector field histogram. La diferencia entre a donde tú vas y la inversa del repulsor global es la seguridad. O sea, si te estás acercando a la zona en que hay más obstáculos, mal. Si te estás alejando... Pero la clave de los factores de eficiencia es que no se maximizan. Tú no buscas nunca una eficiencia mayor. Tú lo que buscas es ver quién es más eficiente aquí, robot o humano, y combinar de la forma más adecuada posible. Debajo de esto hay que decir que siempre, vamos, en todos los dispositivos asistivos hay una capa de seguridad ya final, que es hardware, que es, si vas a chocar, te paras, punto. O sea, no hay más. Pero generalmente nunca hemos llegado a necesitar eso, porque la gente, si la corriges un poco, se apaña para corregir el resto. ¿Más cosas? Una preguntita. ¿Este tipo de dispositivos se vende todavía en el proyecto hasta que funcionen al 100%? En nuestra filosofía, nosotros trabajamos en la universidad, y la universidad es pública. Nuestra filosofía es el diseño abierto. Entonces, cualquier compañía que quiera utilizar esto, el diseño está abierto, se puede incorporar. De hecho, tenemos los esquemáticos y el software para que se lo descarguen y lo incorporen. Otra cosa es que la compañía el problema de este tipo de dispositivos es que van muy bien para un porcentaje pequeño, relativamente pequeño, de los usuarios de este tipo de... O sea, en general, con una silla de ruedas acoplas al 50% de las personas que tienen necesidad de una silla de ruedas. Con una silla de ruedas con motor acoplas a un 20% más, todavía es rentable. Pero esto está pensado para personas que tienen discapacidades específicas. Cubre todas las discapacidades específicas, pero aún así a lo mejor está acoplando un 7% más, nada más. Para nosotros es básico. O sea, el que una persona pueda, me da lo mismo que sea un 7% o un 1%, y más si lo estamos ofreciendo de forma gratuita. Pero para una compañía, si no va a sacar suficientes beneficios, si es una compañía privada, y no saca suficientes beneficios incorporando a su línea de producción un láser, que es lo más caro, porque ya os digo que el software y el diseño es gratuito, pero tienes que incorporarle algo, un sensor, para que el robot sepa. Por ejemplo, en el caso de los caminadores, además tienes que incorporar sensores de presión para ver el comando. O sea, en el momento en que tienes que meter algo de dinero al producto, si tu población objetivo no es suficiente, las empresas generalmente no quieren. No voy a dar nombres, pero nosotros hemos llegado a decirle, ¿queréis esto gratis a empresas? Y no nos han hecho mucho caso. Es la realidad del mundo en que vivimos, desgraciadamente. Pero vaya, si alguien tiene en su casa una silla de ruedas o similar y sabe algo de electrónica o tiene alguien que sepa de electrónica, lo puede llegar a montar. Esta andador no, pero la silla de ruedas que usábamos es una Meira normal, Runner 2. Nosotros la hemos abierto y de hecho el montaje lo hizo un compañero que está por aquí, José Carlos, que no está ahora mismo aquí, pero está por ahí fuera, y por 1.500 euros se modifica la silla de ruedas y ya se puede usar así. ¿Para esa penalizar
adaptativos de la máquina? ¿Utilizabais técnicas de machine learning? Utilizamos en particular case-based reasoning, razonamiento basado en casos. Es el equivalente a las redes neuronales para menor número de muestras. Bueno, nosotros teníamos 3 años de pruebas clínicas con pacientes, que son bastantes muestras, pero como queríamos aprender de cada paciente por separado para adaptarnos lo más posible a él, intentábamos cosas que necesitaran menos muestras de entrada y aparte, para mí, que no soy experta en redes neuronales, case-based reasoning tiene una ventaja muy buena, y es que tú destapas la base de casos y sabes lo que está pasando dentro. O sea, sabes por qué. Cuando tú has hecho esto, el robot ha hecho esto. Mientras que en redes neuronales tú miras la red y miras los pesos y dices, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué esto vale 1,072? Entonces, para mí es básico que yo en un momento dado del proceso de desarrollo pueda mirar dentro y saber qué está pasando. ¿Por ahí tenéis una pregunta antes? ¿Es tecnología aplicada, no sé, a transporte público, cosas así, sería segura en la metrópolis? ¿Cómo? ¿Tecnología aplicada a transporte público? Sí, sería segura en la metrópolis. ¿Segura? Hombre, ahora mismo tienes el tema de los coches eléctricos, que dentro de una ciudad el problema está, el factor de riesgo nunca es, bueno, nunca es, tampoco hay que decir nunca, pero nunca es el robot, casi siempre es el humano. O sea, el tema está no en que tu coche no vaya a chocar con nadie, sino el que se va a saltar el semáforo por la derecha y te va a arrollar. Ese problema no lo tiene el robot, lo tenemos todos, todo el tiempo. Entonces, ¿qué sería seguro? Que todo el mundo se pusiera de acuerdo para usar lo mismo, o que se le quitara el carné a todo el que, o sea, a todo el mundo, vamos, todos nos hemos saltado alguna vez un algo. El problema es siempre, por eso es más seguro, aunque tú vas a una velocidad mucho más alta, es más seguro la conducción no en metrópolis, sino por el campo o por autovías. Porque aunque vas mucho más rápido, hay muchos menos coches y hay mucho menos factor humano ahí. Es más difícil cruzarte con un coche que en una rotonda de aquí. Nosotros, de hecho, tenemos sistemas para medir la peligrosidad de conducción con un móvil, sin nada más, solo con el móvil. Como tiene acelerómetros, tú sabes cómo de profundo está dando los giros, o a qué velocidad vas, o cómo de brusco frenas. Yo todavía no he visto a nadie, te estoy hablando de nosotros, a nadie que vaya con el móvil en el coche, dentro de ciudad, que no lleve al menos un 15% de la conducción para que el coche se pare y diga, ahí te quedas, me voy yo solo. O sea, así es, desgraciadamente. De hecho, yo creo que no pasan más cosas porque, no sé, porque tenemos una suerte que no nos la merecemos. Pero el problema casi siempre va a ser el factor humano. También luego hay un problema de conciencia. O sea, tú te fiarías de ir sentado en el asiento detrás de un coche automático sin hacer nada, viendo que van entre los otros coches así. A mí estuve en una de las conferencias de robótica, había unos robots que te echaban una mano, eran brazos robots, entonces hacían una demo. El brazo robot llevaba un cuchillo jamonero así de grande y debajo le colocaban una sandía entera. Entonces le daban una orden y hacía el brazo ¡fa! Y partía la sandía por la mitad, pero de golpe. Y ahora te decían, pon el brazo, y yo decía así. No, que ponga el brazo, y tú que no. Al final lo ponía siempre el dueño del robot, porque el resto yo no vi ningún voluntario. Y el rollo era que tenía un sistema de seguridad que en cuanto detectaba carne, se frenaba. Ahora, ¿tú estás dispuesto a fiarte de ese sistema de seguridad? Que a lo mejor falla una vez de cada millón de veces frente a un cirujano que te puede fallar 10 veces de cada millón. Pero yo me fío más del cirujano. Entonces, ahí estamos en el tema de seguridad dentro de las ciudades. ¿Alguna pregunta más? Una preguntilla. Actualmente, este tipo de sillas se están usando igual que esta o todavía no. Hay algunas sillas comerciales de este tipo, pero no se están utilizando en el público. Se utilizan en algunos hospitales, en algunos centros de salud, generalmente privados. Nosotros las pruebas las estamos haciendo, las pruebas del caminador las estamos haciendo aquí en el Hospital Civil en Málaga. Y las estamos haciendo con pacientes voluntarios del Hospital Civil que utilizan el caminador. Y las pruebas con la silla de ruedas las hicimos en un hospital público en Roma. Y allí trabajamos hasta con 80 pacientes. En este tipo de hospitales que están metidos en proyectos de investigación generalmente financiados por la Unión Europea, porque esto, por muy barato que tú intentes hacer las cosas, cuando yo he dicho el cambio de la silla, 1.500 euros, 1.000 son el láser. O sea, 400 son el ordenador de a bordo, estamos hablando de equipo. Entonces, casi siempre están financiados por proyectos europeos, pues en los hospitales que obtienen estos proyectos generalmente se quedan algunos robots y siguen haciendo pruebas. Pero es difícil que esto se lleve a una casa, porque ¿qué haces tú si, por ejemplo, te salta el láser? O sea, si tú no eres ingeniero, ¿cómo lo arreglas? Para que un dispositivo de este tipo pueda meterse en una casa,
aparte de que hay que pasar certificaciones, y eso cuesta mucho tiempo y dinero, tendría que producirlo una empresa que esté autorizada para producirlo, porque nadie se va a atrever a dejarte un equipo en casa con el que te puedes hacer daño si no está delante. ¿No habéis fijado los vídeos? Bueno, en el vídeo de paciente que he puesto, porque la cara estaba tapada, pero el hospital nos exigía que hubiera en todo momento para las pruebas un médico, un auxiliar y un ingeniero, todo el tiempo a menos de 5 metros de la silla. No hacía falta tocarla y además llevaba un botón rojo detrás de este tamaño, para si fallaba cualquier cosa parar. Estamos hablando de silla, no de caminador. Entonces yo siempre que estaba allá en las pruebas iba andando como si fuera una procesión de Semana Santa, detrás de la silla con la mano así. Nunca, me parece que la tuve que usar una vez, y no fue por fallo del software, fue porque la persona se empeñó en... Pero tenías que ir así, y no te podías separar más porque era protocolo médico. Generalmente cuando haces pruebas de este tipo, tienes que hacer un apaño con un comité ético que generalmente tiene el hospital o la universidad, generalmente el hospital, y te dicen lo que puedes hacer y lo que no. Entonces, cuando son cosas experimentales es muy difícil que te dejen llevártelo a tu casa. Lo que sí hacen a veces, aquí en el Civil se hace y en el Santa Lucía, en el Hospital de Roma también, es que tiene una casa asistiva dentro del propio hospital y tú puedes pasar ingresado en esa casa un tiempo determinado y puedes probar el dispositivo y ver si se adecúa a ti o no. Entonces, eso sí es viable, pero cosas experimentales difícilmente van a dejar nunca en casa de un paciente y además con razón. ¿Más preguntas? No. Pues muchas gracias a todos por venir. Si queréis...